Algo que cabe resaltar en el programa principal es la generación de las frecuencias, ya que se enciende el bit puerto C del pin 6 con una llamada macro que se llama prescaler 2 con una etiqueta y dos valores. Estos valores, como podemos observar justo aquí en las macros, son los que se cargan al contador auxiliar o multiplicador y al valor del timer 0. Se hizo una tabla en Excel, la cual daré paso a mostrar, de donde se obtuvieron los valores para el timer 0. Obtuvimos, bueno, en esta casilla se ponía el valor de los ciclos en microsegundos que se trataban de encontrar. Por ejemplo, para el caso de 850 era el ejemplo de la frecuencia de 588. En las primeras tres columnas, bueno, encontramos los divisores y la frecuencia de 850 con todos los valores. Aquí tuvimos que encontrar algún valor para el prescaler y para el timer 0, haciendo la resta de 256 menos el valor que tenemos aquí. Con ese se cargaría el timer 0. Aquí encontramos los límites inferiores y los límites superiores con tolerancias de las frecuencias. Se hizo el cálculo de las frecuencias casi exacto porque el plan era encontrar una frecuencia para poder repetirla 4 veces, 2 veces u 8 veces para hacer la división de las tablas, ya que si se divide entre 4,524 se obtiene sobre 8, perdón, se obtiene 65.5, que es la frecuencia de la primera octava. En MPLAB se mostrará que el cálculo con el prescaler y el prescaler y el timer 0 se obtienen los valores dentro de las tolerancias. En esta tabla podemos encontrar el valor que se le envía al timer 0, en esta la que se le envía al prescaler y en esta la que se le envía al contador auxiliar. La siguiente frecuencia es la de 554, en la cual se tienen timer 0 de 112, un prescaler de 2 y un contador externo de 3. Guardamos, ensamblamos, ejecutamos y tendremos un periodo de 14.53 milisegundos. Si obtenemos el inverso de esto, tendremos 68.82, que para la frecuencia de 69.25 queda un poco baja, ya que el límite inferior es de 68.9. La última frecuencia es la de 524. Ya para el prescaler se tiene un número de 26. El timer 0 se tiene un número de 26. El prescaler se tienen 2. Y el contador externo se le pone 2. Ensamblamos. Ejecutamos. Ponemos en 0. Y obtenemos un valor de 15.33 por 10 a la menos 3 segundos. Al calcular el inverso se tiene 65.23, que para la frecuencia de 65.5 el límite inferior es de 65.17, así que 65.23 está dentro del rango. Esto se cumple para todas las frecuencias, ya que esta es la frecuencia con la tolerancia más estricta. Así que al dividir entre 4 o entre 2 la frecuencia que se genera con el programa base, con el prescaler en 2 o en 4, se obtendrá ese mismo valor. En el programa principal
se tiene una macro en la cual se llama prescaler 2, la cual cuenta con el contador auxiliar y el valor del timer que hace lo que esta rutina de programa de prueba hace. Manda llamar se configura el option reg y el PSA para el prescaler en 0, 0, 0, 0 y posteriormente se carga el valor timer 0 que es el que se le pasa a la macro. Eh, Pregunta si se ha bajado, bueno, el contador timer 0 lo tenemos configurado como que cuenta ciclos de máquina y tenemos que el valor que se le pasa a la macro se pasa al contador auxiliar, el valor del timer 0 se le carga al timer 0, se tienen los dos ciclos de sincronía que se necesitan después de cargar al timer 0 y finalmente se pregunta hasta que la bandera de término de desborde de timer 0 se pone en 1, de ponerse en 1 pues la bajamos y decrementamos al contador para así poder hacer la multiplicación. Vendrá hasta, bueno, al decrementar el contador, tendremos que revisar si es 0, de ser 0 termina el módulo, si no regresamos a la etiqueta en la cual se vuelve a cargar el valor del timer 0 y se carga al registro los dos ciclos de sincronía y se pregunta hasta que se desborde. Para esto también hay valores, hay frecuencias que utilizan el timer, el prescaler en 0. Entonces es la misma subrutina o el mismo macro, solamente que cambia el ajuste para el registro option reg del bit PSA. Lo pondremos en 1 para así no utilizar el prescaler. Y básicamente hace lo mismo, el valor que se le pasa a la macro desde el programa principal que se llama frecuencias, que veremos en un momento. Ahora mostraremos cómo se obtuvieron las frecuencias con base en un programa de prueba en el cual se cargan los valores de la tabla de Excel al timer 0, al prescaler y al contador externo. Como se observa en la tabla, tenemos que para la frecuencia de 524 el prescaler debe tener un valor de 2, así que lo encendemos con el registro PSA. Con el bit PSA del registro option reg ponemos todos los bits de PSX del 0 al 2 con 0 para escoger el valor de 2. Cargamos el timer 0 con 26 y el contador externo con 2. Así, al correr el programa, que ya lo tenemos en la parte de aquí arriba, encendemos el bit 2 del puerto C, llamamos a la rutina de tiempos, bueno, con la que se hace el contador con el prescaler y el timer 0. Apagamos el bit 2 del puerto C y volvemos a llamarlo, así que se hace el semiciclo de encendido, el semiciclo de apagado y finalmente aquí es en el momento en el que se inicia una vez más la secuencia de tiempos. Si lo corremos, obtenemos 1.918 milisegundos. 8 milisegundos. Y si le sacamos el inverso a eso, obtendremos 5.21 que, como se muestra en las tablas de Excel de tolerancias, nos encontramos en el rango, ya que el límite inferior es de 513 y para 524 nosotros obtuvimos 521. Después, si dividimos esta frecuencia entre 8, obtendremos 65.17, que en las tablas de tolerancias para las frecuencias de la primera octava entra en rango para 65.5. Tenemos un límite inferior de 65.172, nosotros obtuvimos 65.172, así que nos encontramos en rango. Daremos paso a demostrar la siguiente frecuencia, que es de 554 con un valor del timer 0 de 112. Lo cargaremos aquí. Después el prescaler se mantiene en 2 y el contador externo se mantiene, no, lo cambiamos a 3. Guardamos, compilamos
y ejecutamos hasta llegar a la parte en la que se enciende y se apaga. Aquí obtendremos 1.818 milisegundos y si obtenemos el inverso de esto, tendremos 550 Hz que se encuentra dentro del rango, ya que el límite inferior es de 542 para 554, nosotros obtuvimos 550. Y si dividimos esta frecuencia entre 8 para obtener la primera escala, tendremos 68.75, que está en el rango de tolerancia, es un poquito abajo. Luego, para la frecuencia de 588, tenemos el valor para el prescaler de 178. Para el timer 0 de 178, para el prescaler de 2 y para el contador auxiliar de 5. Si nosotros corremos el programa prueba para obtener el periodo entero, tenemos 1.69 milisegundos, que al calcular el inverso de esto se obtienen 591. Las tablas de tolerancias dicen que tenemos hasta un valor de 599, por lo cual entramos en rango. Si lo dividimos entre 8, obtenemos 73.96. Si obtenemos la tolerancia para la de 73.5, la superior es de 73.96, así que estamos dentro del rango. La siguiente frecuencia que se calculará es la de 660, para la cual el prescaler toma el valor de 208. Lo pondremos aquí. El prescaler es de 2, así que le ponemos 0 al bit PSA y dejamos en 0 los bits PSX. Y el contador auxiliar es de 7, se ensambla el código, lo compilamos, lo ejecutamos y llegamos a la parte en la que se genera un periodo. Obtenemos 1.514 milisegundos. Si calculamos el inverso de eso, tenemos 660.5, que obviamente entra en rango para los de las frecuencias de la cuarta octava. Si lo dividimos entre 8, obtenemos 82.56, que se encuentra dentro del rango también. Para 82.5 tenemos un límite superior de 82.91 y nosotros obtuvimos 82.56. La siguiente es de 698, para la cual se utilizan valores del timer 0 de 91. El prescaler no se utiliza, se debe de poner en 0 y el contador auxiliar debe tener el valor de 4. Guardamos, ensamblamos y ejecutamos. Así vamos a obtener el valor de un periodo de 1.43 por 10 a la menos 3 segundos. Si calculamos el inverso de esto, tendremos 699. Y para la de 698 tenemos un límite superior de 711 Hz. Si dividimos entre 8 este valor, obtendremos 87.41, que se encuentra dentro del rango, ya que para 87.25 el límite superior es de 87.68 y nosotros obtuvimos 87.41. Después tendremos el valor de la frecuencia de 740, para la cual el prescaler necesita un valor de 212. El timer 0 con 212, el prescaler debe de ser de 0 y el contador externo o auxiliar debe de ser de 12. Ensamblamos, ejecutamos, ponemos en 0 el stopwatch y para un periodo de 1.35 milisegundos se obtiene